Muy bien, pues vamos a empezar con esta unidad. Esta es la unidad número 2 de Estadística Inferencial 2, donde vamos a estar viendo los temas. Primero voy a estar revisando que se esté grabando todo bien. ¿Estamos grabando? Si estoy volteando un poco a mi lado derecho es porque acá tengo mi otra pantalla donde voy a estar moviendo algunas cosas, pero pues para que la información se pueda ver de manera correcta en esta pantalla, ¿sale? Entonces vamos a estar analizando lo que son los temas correlación y regresión. Unos datos generales de lo que es la correlación. La definición es la que sigue. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. En estas tenemos propiedades de coeficiente de correlación lineal, que es el coeficiente R, que significa que siempre va a estar de menos 1 a 1, y esta es la forma en la que la podemos expresar, que está aquí en la presentación. Este valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. También este valor R no se ve afectado por la elección de X o Y. Se pueden intercambiar estos valores y aún así el valor de R continúa de la misma manera. También vemos que el valor de R mide la fuerza de la relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Eso es muy importante cuando estemos viendo el coeficiente de correlación. Los errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Entonces es importante nunca promediar con los datos que vamos a someter a una correlación. También el tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay correlación lineal, podrá existir una correlación no lineal. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Ejercicio de correlación. Dice que el tamaño del cerebro e inteligencia. Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño. Vamos a hacer un poco más grande mi diapositiva para poder leer tranquilamente. Muy bien. Entonces, dice que se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de un grupo de sujetos. Estos datos vienen de este libro y el que se llama Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de este libro de neurología, volumen 5, número 5. Dice, ¿hay alguna evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Y la otra pregunta sería, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Entonces vamos a tratar de sacar una correlación con estos datos y para ello pues vamos a abrir Minitab. Voy a mover mi presentación de este lado para que no esté estorbando el momento que yo esté haciendo la correlación. Entonces vamos a buscar los primeros datos, que son estos, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos contra el coeficiente intelectual. Para esto vamos a irnos a estadística, nos vamos a ir a estadística básica y después nos vamos a ir a correlación. Vamos a quitar los datos de aquí para que vean cómo lo estamos haciendo desde el principio. Entonces vamos a agregar las variables. Como decía en las definiciones, no importa el orden de X o Y, eso no afecta el coeficiente R. Vamos a pedir que sea la correlación de Pearson y que nos dé el display de los p-values. Muy bien, entonces vamos a analizar los valores que nos da esta correlación. Tenemos que nos da el p-value de 0.620 con un coeficiente, con una correlación de 0.179. Vamos a tratar de explicar qué es lo que nos está. Un momentito, vamos a asegurarnos aquí, aquí tengo los valores, muy bien. Entonces, aquí están los valores de 0.620. Para entender un poco estos valores, recordamos que en las definiciones nos dice que estos valores de la correlación pueden ir de menos 1 a 1. Entonces, cuando estén más cerca de 1 son una correlación positiva y cuando estén más cerca de menos 1 son una correlación negativa. Ahorita en otros ejemplos se va a ver más claramente de qué estamos hablando. Entonces, vamos a mostrar aquí los datos. Estos son los datos. Lo primero que podemos ver es que vamos a descartar las hipótesis, ¿verdad?
Hay que recordar que para esto tenemos nuestros niveles de confianza y nuestro nivel de significancia. Como en este caso el ejercicio no nos está dando ningún nivel de confianza o de significancia, siempre tomamos el nivel de confianza de 0.95, que es como el estándar. Entonces eso significa que nuestro nivel de significancia es de 0.05. Para que el valor de P nos haga aprobar nuestra hipótesis alternativa de que sí hay una correlación entre el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos contra el coeficiente intelectual, el valor de P debería de ser menor al valor de significancia, que es de 0.05. Como ustedes pueden ver, los datos que yo tengo aquí, este valor no es menor a 0.05. Quiere decir que no podemos aprobar o decir que podemos comprobar nuestra hipótesis alternativa de que sí hay una correlación. Entonces no podemos decir eso, no es suficiente para que nosotros podamos decir, estos datos no nos hacen decir que hay una correlación. Vamos a hacer una gráfica y esto nos lo va a mostrar de mejor manera. Vamos al asistente, en el asistente nos vamos a ir a regresión. Nos vamos a ir a una regresión simple, vamos a pedir que sea lineal. Y aquí tenemos la información de lo que es Y y de lo que es X. ¿Por qué la tenemos de esta manera? X es la variable que no es dependiente, entonces es el tamaño del cerebro. Se supone que nosotros como respuesta, como la variable dependiente, queremos el coeficiente intelectual, por eso este es Y. Entonces, de la manera que está organizado aquí es correcta. X es el tamaño del cerebro y Y es el coeficiente intelectual. Queremos que nos dé un modelo lineal y aquí tenemos nuestro número de significancia de 0.05. Entonces le damos OK y nos agrega esta información. Entonces vamos a analizar los datos que tenemos aquí. Dice que lo primero que nos ayuda, como ven aquí tenemos el mismo valor de P, entonces ¿existe relación entre Y y X? ¿Dado a los datos? No. Debería de estar en esta sección de 0.1 a 0.5, que es nuestro nivel de significancia, para que nosotros pudiéramos decir que sí existe una relación. También aquí el porcentaje de variación explicado por este modelo pues es muy pequeño. Tenemos aquí el valor de R-square y vemos que nada más es de 3.21. Entonces realmente no se puede explicar este modelo de regresión. Y acá abajo lo más importante es donde nos dice si hay correlación entre Y y X y vemos que se encuentra en no correlación con el valor que nos dio de 0.179 redondeado a 0.18. Entonces, de esta manera se puede contestar esta información. Entonces, lo tenemos de esta manera acá. Yo ya lo había agregado a mi presentación, nada más estamos demostrando cómo se hace. Y aquí están los valores. Entonces, aquí tenemos nuestro valor de correlación, nuestro p-value, y aquí están las mismas gráficas que nos explican este ejercicio. Ahora vamos a hacer uno más. Como pueden ver, yo ya tengo contestados todos mis ejercicios, simplemente los vamos a volver a hacer para que vean cómo los estamos haciendo y de dónde sacamos esa información. Entonces, el siguiente se llama ejercicio del calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, o CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en Celsius para diferentes años según los datos de Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Eso es lo que vamos a buscar con este ejercicio. Muy bien, entonces ahora sí ya puedo mover mi presentación de lado. Ya leímos el problema. Y ahora vamos a pasar a hacer los ejemplos. Ya puedo cerrar los datos de esta. Vamos a irnos a la que sigue, que es la correlación de CO2 y la temperatura. Entonces, para esto vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Como les mencionaba, el valor o el orden de las variables no afecta, pero como ya lo había hecho antes, ya está marcado aquí. Vamos a jalarlo de nuevo. La correlación de Pearson, display de p-values. Ok.
Y como ven, aquí nos da un valor de 0.892. Vemos que este valor está acercado más al 1 que al menos 1, entonces quiere decir que hay una correlación positiva. Esto significa que los números se mueven hacia el mismo lado, quiere decir que si aumenta la concentración, si aumenta la temperatura, también aumenta la concentración de CO2 en parte por millón. Entonces esto es lo que nos explica este dato. Este 0.892, el hecho que está muy cerca del 1. Y el p-value es de 0.001. Como mencionábamos en el ejercicio anterior, este dato tiene que ser menor a nuestro nivel de significancia. Nuestro nivel de significancia en este ejercicio también es de 0.05 porque no nos están pidiendo que cambiemos el nivel de confianza de nuestro ejercicio. Entonces vemos que el valor de P es de 0.01. Entonces sí podemos aceptar nuestra hipótesis alternativa de que sí hay una correlación entre la temperatura en Celsius y el CO2 en parte por millón. De esta manera podemos obtener la correlación lineal de la temperatura y la concentración de CO2. Pero para verlo graficado es mejor siempre utilizar el asistente para analizar esta información. De nuevo nos vamos a la regresión en el asistente, nos vamos a una regresión simple. Y aquí tenemos la forma en la que organicé la información. En el X le puse que es el CO2 en partes por millón que afectan la temperatura. Al menos yo lo organicé así, pero vamos a cambiarlo. De todos modos, basado en nuestros temas, no afecta. Entonces, en el X vamos a poner la temperatura y en el Y vamos a poner el CO2. Que la temperatura también afecta el CO2. Vamos a ver si los números salen igual a lo que yo hice de la manera contraria. ¿Ok? Si quieren, vamos a analizar esta tabla. Primero quiero mostrarles cómo los datos salieron igual a pesar de que intercambiamos los valores de X y los valores de Y. Si se dan cuenta, el valor de P sigue siendo 0.01 y nuestro valor de correlación es lo mismo, 0.89. Para que no tengan duda, miren, aquí tengo los que hice cuando cambié las variables y si se pueden dar cuenta son los mismos. Entonces, como mencionaba en la definición, una de las formas en las que podemos ver la correlación lineal es de que el cambio de variables no afecta los resultados. Entonces, si se pueden dar cuenta, en el asistente me dio exactamente la misma información. Entonces ya lo movemos para que vean que lo habíamos comprobado. Y aquí, ¿qué nos explica? Entonces, hay relación entre Y y X, sí la hay. Como les mencionaba, ¿por qué? Porque nuestro valor es menor a nuestro nivel de significancia. Entonces, sí hay relación. El porcentaje de variación explicado es del 79.56, el R-square. Entonces, vemos de que también el porcentaje de variación es muy alto. Entonces, también los que les había mencionado de que este era un valor, una correlación positiva, porque así como aumenta la temperatura, también aumenta las concentraciones de CO2. Por eso está inclinada hacia mi lado derecho. Entonces, y por último, la correlación entre Y y X, vemos que hay perfect positive, estamos casi en perfect positive, lo que significa que sí existe correlación. Y aquí está nuestro valor que nos había dado R de 0.89. Entonces, sí hay una correlación positiva. Y de esta manera se responde este ejercicio. Vamos a pasar a un tema diferente, ahora vamos a pasar a regresión. Vamos a ver unas que otras definiciones para entenderlo. Muy bien, en regresión, el tema 10.3. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados deben incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión.
Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a la suma posible. Y en una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y una vez que cada uno de los valores de las coordenadas de y se han reemplazado por el valor residual, es observada esta información. Es decir, que la gráfica de los residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este vamos a hacer una regresión de un ejemplo de edad y tamaño de la cintura de los hombres. Dice a continuación, un momento, yo tenía agua, no la traje para la garganta, muy bien, ahorita vemos. Entonces dice, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Muy bien, entonces para ello vamos a pasar de nuevo para acá mi presentación para poder hacer los pasos. Nos vamos a nuestro siguiente, que es datos de hombres con su edad y su cintura. Entonces aquí están nuestros datos, las muestras que nos dieron, que son 40 muestras de 40 hombres, con su cintura en centímetros. Muy bien, entonces para hacer esto nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a regresión y después nos vamos a line plot, fitted line plot. Muy bien, y aquí vamos a tomar de nuevo nuestra X y Y. Aquí sí es importante que nosotros tengamos bien la predicción y la respuesta. Entonces los voy a quitar porque estos ya los había hecho, pero si se dan cuenta que aquí quiere que tengamos la relación o determinar la ecuación de los hombres basado en su edad y los datos de su cintura. Entonces, la edad del hombre va a ser el predictor X y el tamaño de su cintura va a ser la respuesta. Entonces en las gráficas nos vamos a que nos dé 4 en 1 y le damos OK. Tenemos aquí la información que nos agrega la tabla y nuestro line plot. Y aquí está la información que queremos primero que nada analizar. Entonces, se dan cuenta, lo primero que nos da nuestra ecuación de regresión, que es la primera parte de nuestra pregunta que nos pidió, que nos pedía la ecuación de regresión. También nos pedía la gráfica de residuos y vamos a hacer una predicción. Primero vamos a explicar esta información que tenemos aquí. Esta es la ecuación de regresión y esta R square ajustada es el 70.7, que eso significa todo el porcentaje de los números que sí pudimos cuadrar en nuestra ecuación. El 70% de los datos no servían. No servían para este ejercicio. Recuerden que tenemos a veces valores atípicos y estos valores atípicos sí alteran a la información que metemos en nuestra regresión. Sin embargo, en esta vimos que la mayoría de los datos, el 70.7 de los datos, nos ayudaron a nosotros para poder hacer esta regresión. Muy bien, entonces esta es la información que tenemos y ahora dice que queremos ver la gráfica de residuos. Aquí tenemos la información, esta es la gráfica de residuos en donde están los valores que ingresamos y como podemos ver de manera lineal están ordenados. Entonces esta es la respuesta a la pregunta 1 y a la pregunta 2. Vamos a pasarlo de este lado para que vean que estamos cumpliendo con las primeras dos partes de la pregunta y ahora nos pide que hagamos una predicción en base a los años de una persona de 20 años, una de 40 y una de 60. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos utilizando nuestra ecuación de regresión, que habíamos dicho que era esta que está aquí, que es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Entonces, para ello vamos a utilizar una calculadora. Aquí tengo mi calculadora. Entonces, para hacerlo con una persona de 20 años primero, entonces sería 59.64 más
0.6259 por 20. Y el valor que nos da es de 72.15 o 72.16 si vamos a redondear. No sé si se alcanza a ver, voy a tratar de aquí de que se vea si el reflejo de la luz aquí está, 72.15. Ese es el valor o la predicción del tamaño de la cintura de una persona de 20 años. Entonces ahora vamos a hacerlo con lo de una persona de 40. Muy bien, aquí solamente le cambié a 40 y el total me dice que es de 84.67. Aquí está. 84.67 debería de ser el tamaño de la cintura de un hombre de 40 años. Y por último vamos a hacer la de 60. Y igual aquí en la fórmula que ya habíamos escrito solamente cambiamos y agregamos el 6 y le damos igual y nos dice que para un hombre de 60 años el tamaño de su cintura debería de ser de 97.194, 97.2. Entonces de esa manera realizamos este ejercicio, ya sacamos lo que es la ecuación de regresión, nuestra gráfica de residuos y nuestra predicción en esas tres edades. Y vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Primero vamos a tomar un poquito de agua. Ok, regresamos. Parece que uno no ocupa tomar agua, pero sí. Muy bien, entonces seguimos grabando, todo está bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo de regresión. Quiero ver que ya lo puedan estar viendo en pantalla, ya lo están viendo en pantalla, muy bien. Entonces menciona, ejercicio de edad y tamaño de la cintura, pero ahora en mujeres. Muy bien, dice, a continuación se representan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Muy bien. Entonces vamos a hacer esto. Nos vamos a datos de mujeres y aquí los pueden ver, están los 40 datos de las 40 mujeres. Entonces vamos a ver cómo se hacía. Movemos esta información para acá de nuevo y nos vamos a estadística, regresión y aquí está la información. Aquí sí es importante poner que nuestro predictor X es la edad de las mujeres y nuestra respuesta Y es la cintura. Muy bien, el tipo de regresión o el modelo de regresión es lineal y las gráficas las queremos 4 en 1. Y nos da y le damos OK. Ok, como pueden ver, ya nos dio nuestra gráfica de regresión con nuestra ecuación y nos dio nuestros residuos. Entonces aquí está la respuesta a nuestra pregunta, aquí tenemos nuestra gráfica y podemos, que tenemos aquí por ejemplo un valor atípico. Recuerden que nos decía que los valores atípicos afectan nuestra gráfica de regresión. Y aquí tenemos un valor atípico, pero aún así vemos que con nuestro R-square ajustado, vemos que el 74.7% de los datos sí se ajustaron lo suficiente para darnos esta gráfica de regresión. Entonces también aquí tenemos lo que nos pedía la pregunta de este ejercicio, que era la gráfica de residuos, la ecuación de regresión, y ahorita vamos a hacer las predicciones basándonos en justamente en esta ecuación. Entonces ya podemos regresar nuestro PowerPoint de este lado y vamos a hacer las predicciones para una persona de 18 años utilizando la ecuación de regresión. Muy bien, entonces sería 54.12 más 0.8095 por 18. Y el valor que nos da para una mujer de 18 años sería 68.69 o 68.70. Ese tendría que ser la medida de su cintura. Muy bien, ahora vamos a hacerlo para una mujer de 36 años.
de 36. Para una mujer de 36 años, el valor de su cintura tendría que ser de 83.26, 83.30 centímetros. Ahí está el valor. Y por último, para una mujer de 54 años. Y aquí está. Siempre se me olvida. Ahí está, el valor de su cintura de centímetros debería ser de 97.90 o 97.80. Este es el valor de la cintura de una mujer de 54 años. Y de esa manera hicimos la predicción basado en los datos de la muestra de las 40 mujeres que están aquí para este ejercicio. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es la variación e intervalos de predicción. Entonces, estas son algunas de la información que vamos a recibir haciendo este ejercicio de variación e intervalos de predicción. Vamos a ver lo que es la desviación total, la desviación explicada y la desviación sin explicar. Para ello tenemos el error estándar, que es la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Y también vamos a tener el error estándar de la estimación, que se denota como SE, que es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, variación e intervalos de predicción. En el ejemplo de peso y consumo de combustible en autos en carretera. Muy bien. Menciona esto, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas sobre galón. Para esto vamos a determinar 5 cosas. Vamos a determinar el valor del coeficiente de correlación lineal y también vamos a ver si existe evidencia suficiente para sustentarles la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Después vamos a ver los porcentajes de variación total del consumo de combustible en carretera, si se pueden explicar con la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. En el número 4 vamos a ver si un automóvil pesa 4.000 libras, cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera. Y por último, para un automóvil que pesa 4.000 libras, vamos a identificar la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Entonces vamos a empezar por partes. Primero me está pidiendo determinar el valor del coeficiente de correlación. Entonces pasamos esto de este lado y nos vamos a los datos que están aquí, que son las marcas, el modelo, su peso en libras, su longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, millas por galón en ciudad y millas por galón en carretera. Muy importante, aquí nos está pidiendo la información en carretera, no en ciudad. Entonces vamos a hacer primero la regresión. Vamos a determinar primero el coeficiente de correlación. Entonces nos vamos a Basic Statistics, nos vamos a correlación y vamos a seleccionarlas, que sería el peso en libras y carretera en millas por galón, con nuestro valor de Pearson y nuestro display de p-values. Entonces aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, el p-value es de 0. Sabemos que hay más valores, pero Minitab solamente nos da los primeros 3, pero este es nuestro valor de P. Y vemos que el valor de correlación es menos 0.806. ¿Qué significa esto? Que tenemos una correlación negativa. ¿Qué significa? Que entre más el peso del carro es, entre más pesa, hay menos rendimiento de gasolina. Eso es lo que significa. Entre más peso, pues obviamente va a gastar más de gasolina, que es justo lo que no queremos que suceda, ¿no? Entonces vemos como hay una correlación negativa. Acá tenemos las gráficas, ahorita las vamos a explicar. Pero en fin, entonces,
También, ¿qué podemos ver con el valor de P? De que sí pudimos demostrar la evidencia de nuestra hipótesis alternativa de que sí existe una correlación entre el peso del carro con el rendimiento en carretera de millas por galón. Entonces, como se pueden dar cuenta, el valor de P es menor al valor de significancia de 0.05 porque no nos cambiaron el nivel de confianza de este ejercicio. Entonces, lo dejamos estándar en 0.05. Así podemos ver que sí hay lo que se dice una correlación. Esa era nuestra hipótesis alternativa, el que había una correlación entre estos dos datos. Muy bien, ahora vamos a hacer un predictor para ver que nos dé la R ajustada, la R square ajustada para ver el porcentaje de datos, porque esto también nos lo estaba pidiendo en la... Ya previmos esto, ya determinamos el valor del coeficiente de correlación lineal, que es de menos 0.806. También ya vimos que sí existe evidencia suficiente para sustentar esta afirmación de que existe correlación lineal entre estos dos datos. Ahora queremos el porcentaje de variación total y para ello vamos a irnos a estadística básica, regresión de nuevo, Fit Regression Model, y vamos a analizar las respuestas. Es el rendimiento en carretera de milla por galón. Este lo tomamos de aquí. Al darle clic se vino para este lado. Y el predictor sería el peso sobre libras. De otra manera podemos ponerlo como es que este es el valor de X y este es el valor de Y. Y las gráficas las queremos 4 en 1. ¿Ok? Es todo, ya le podamos dar OK. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Vemos nada más que tenemos un valor que está muy alejado, que es un valor atípico, el que tenemos de este lado. Pero fuera de ello, todos los valores se ven dentro de lo que esperábamos. Aquí están los residuos, está nuestro histograma de frecuencia y el residual. Entonces vamos a analizar la información. En esta regresión tenemos el peso en libras, como podemos ver, nuestro p-value es de 0.00, el valor de nuestra regresión también. Entonces vemos que se comprueba lo que le habíamos pedido y vamos a sacar de aquí el valor del porcentaje de variación total. Aquí está, que sería el de R square ajustada. Entonces vemos como su valor que nos está pidiendo de R square es de 63.86. Es el porcentaje de la variación de 63.86. ¿Qué otra información podemos sacar de aquí? Vamos a hacer predicciones en el siguiente, pero vamos a ver primero toda la información. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra ecuación de regresión para esta información. Ahorita vamos a hacer un cálculo, que es un cálculo si un automóvil pesa 4.000 libras. Lo pudiéramos hacer aquí directamente, basándonos en nuestra regresión. De hecho, lo voy a ir haciendo y lo vamos a guardar aquí en la calculadora y después lo hacemos en Minitab para que veamos que nos sale lo mismo. Entonces sería 50.50 menos 0.005869 por, y nos está pidiendo que calculemos de un carro que pesa 4.000 libras. Aquí tengo mi valor, pero no se los voy a mostrar hasta que lo hagamos también en Minitab. ¿Ok? Entonces, para esto nos sirve también la regresión, la ecuación de regresión para hacer las predicciones. Pero ahorita vamos a hacer la predicción directamente en Minitab. Y vamos a hacerlo como les mencioné. Entonces nos vamos a estadística, regresión, y nos vamos a predecir. Y aquí en el peso en libras voy a poner los 4.000. Ok, entonces si se dan cuenta, aquí tenemos las variables, tenemos de nuevo la ecuación de regresión porque esta es la que tomamos y el peso o la variable que le cambiamos es de 4.000 por peso en libras. Y vemos que nuestro valor de la muestra o el ajuste sería de 27.027 y si se
pueden dar cuenta, voy a acercar, déjenme nada más buscar mi cámara. Aquí está. Ahí está. Si se dan cuenta, son los mismos valores. Entonces se podía hacer de ambas maneras, se puede hacer con tu ecuación de regresión o se puede hacer una predicción directamente en Minitab. Y lo bueno de hacerla en Minitab es que de una vez en este ejercicio nos están pidiendo que de este carro que pesa las 4.000 libras identifiquemos la estimación del intervalo de predicción del 95%. Y es justamente esta. Este es el intervalo de confianza al 95% que nos ayuda a saber que la media de los valores de la muestra pasaría por aquí, entre estos datos, de 26.030 a 28.0420. Entonces este es nuestro porcentaje de intervalo de confianza, pero este es de nuestra predicción, nuestro intervalo de predicción. Y esta sería la respuesta a la última pregunta. Y con esto hemos resuelto este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Muy bien, entonces el siguiente nos está pidiendo esta información. Dice ejercicio de estatura y peso de hombres. Dice, supongamos que tiene valores pareados que coinciden en la estatura en pulgadas y el peso en libras de 40 hombres elegidos al azar. Y aquí están todas las cosas que vamos a determinar. Entonces, primero de esto vamos a determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Vámonos por paso para no leer todas las preguntas y después repetirlas. Entonces, tenemos nuestra información acá. Vamos a irnos con nuestros datos de Minitab, que son estos, donde vemos que tenemos el peso en libras de los hombres. Tenemos varia información de ellos, pero simplemente aquí el ejercicio nos está pidiendo que comparemos la estatura de los hombres con su peso en libras. Entonces, aquí está la estatura en pulgadas, como nos pide el ejercicio, con su peso en libras, que son los dos valores que vamos a utilizar para hacer estas predicciones. Primero nos pide que saquemos el coeficiente de correlación. Entonces, este está en estadística básica, correlación, y esto es lo que nos pide. Vamos a hacerlo de nuevo si gustan, que sería la estatura en pulgadas con su peso en libras. Muy bien, correlación de Pearson, display p-values. Entonces vemos que aquí está nuestro valor de correlación de 0.522 y nuestro valor de P de 0.001. ¿Qué información nos da estas variables? Estas variables nos dan a mostrar que estamos casi en una correlación positiva. ¿Por qué? Porque si aumenta la estatura del hombre en pulgadas, también va a aumentar su peso. No está muy marcada, pero sí existe y es positiva. También vemos el valor de P, que es de 0.001, que es menor a nuestro nivel de significancia de 0.05, lo que nos hace a nosotros aprobar nuestra hipótesis alternativa de que sí existe una correlación entre la estatura en pulgadas de un hombre y su peso en libras. Entonces, esta es la primera información que estamos teniendo de nuestros datos. Después vamos a contestar la 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre las estaturas de estos hombres? Pues ya la contestamos utilizando el valor de P. Y nuestro coeficiente de correlación. En la siguiente pregunta nos pide que el porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicado por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Entonces vámonos para poder sacar este valor. Aquí lo tengo yo de este lado. Ocupamos sacar este valor de R² ajustada y vamos a sacar también nuestra ecuación de regresión. Entonces nos vamos a estadística, regresión y Fit Regression Model. Como pueden ver aquí en respuesta estamos como respuesta o como valor a una variable Y tenemos el peso en libras y nuestra variable X sería la estatura en pulgadas. En las gráficas queremos que nos dé el valor de 4 en 1. Ok.
Aquí tenemos los valores residuales del peso en libras, nuestro porcentaje, y aquí tenemos la información que estábamos buscando de la regresión. Aquí vemos los valores de P, que como les mencionábamos, si nos hacen probar nuestra hipótesis de correlación. Y aquí están los valores que queríamos del R-square ajustada del 25.36. Entonces la respuesta para nuestra pregunta número 3 de nuestro porcentaje de variación total es de 25.36. Ahora vamos a hacer predicciones. Recuerden que las podemos hacer con aquí la tenemos, nuestra regresión, ecuación de regresión, y también la vamos a hacer con el predictor de Minitab. Entonces serían menos 138.6 más 4.55 por la estatura en pulgadas de un hombre que mide 70 pulgadas. Aquí tengo el valor, ahorita lo vamos a sacar directamente de Minitab. Muy bien, entonces nos vamos a analizar ahora en el predictor. Aquí está la estatura en pulgadas de 70. Le damos OK. Y aquí está el valor. Vamos a ver qué tal nos sale. Si se dan cuenta, aquí está de 4.55. Esta es nuestra ecuación. Sale un poquito alterada al otro ejercicio, pero sigue siendo la misma. Y nos da el valor de 180, que sería el peso de esta persona, el peso en libras de 180 libras, punto 131. Si se dan cuenta, en mi calculadora me quedó muy cerca de 179.9, o sea, casi los 180, igual que el predictor de Minitab. Entonces, aquí nos da la predicción de que una persona de 70 libras, de 70 pulgadas, su peso debería de ser de alrededor de 180 libras. Y por último, para un hombre que mide esas 70 pulgadas, identificar la estimación del intervalo de predicción, y lo tenemos aquí también en Minitab, que este es el intervalo de predicción. Sería de 133 libras a 226. Siempre por aquí tiene que pasar nuestra media. Entonces, esto sería la forma en la que contestamos estos dos ejercicios del tema de variación e intervalos de predicción. Muy bien, ahora vamos a pasar al último tema, que es regresión múltiple. Entonces, en las definiciones, pues, nuestro objetivo de la regresión múltiple es utilizar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir los valores de las variables de la respuesta Y. Los lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple, pues tenemos esto: utilizar el sentido común y las consideraciones prácticas para incluir y excluir variables. Considere el valor de P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor de P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Muy bien, entonces estos son los lineamientos que ocupamos para poder hacer una regresión múltiple. Y vamos a pasar al ejercicio. Dice: utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento del combustible en carretera de millas sobre galón sea la variable de respuesta Y. Utilice los siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, la longitud, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica. Dice que debemos determinar la mejor ecuación de regresión. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio.
Aquí está de nuevo nuestras marcas, nuestros modelos, su peso y todas las variables que nos pide que vamos a agregar a este modelo de regresión. Entonces, nos vamos a estadística, regresión, regresión y el modelo de regresión ajustada. Y nuestra respuesta, si se dan cuenta, la variable de respuesta Y, querían que fuera nuestro rendimiento en carretera en millas sobre galón. Eso es lo que nos pedía el ejercicio, que nuestra respuesta Y fuera esta. Y que los predictores o las variables X fueran lo que sigue, el peso del automóvil. Aquí, permítanme, voy a volverlos a meter. Quiere que analicemos el peso en libras, la longitud del carro, el frenado, los cilindros y el desplazamiento o la capacidad volumétrica. Esto es lo que nos está pidiendo que analicemos el ejercicio. Entonces, en las gráficas le pedimos 4 en 1 y es todo y le damos OK. Aquí va a salir muy grande el número. Primero quiero que vean lo que es la gráfica de residuos. Como lo mencionábamos en el ejercicio anterior que utilizó estos mismos datos, hay un valor atípico de un Mercedes, que es el único que se ve que está fuera del lineamiento. Creo que es este Mercedes y la razón por la cual está tan fuera es porque es un Mercedes eléctrico. Entonces, obviamente su rendimiento en gasolina iba a ser muy diferente al de todos los demás. Muy bien. Entonces, vamos a, nada más esto nos servía para ver lo que son los residuos o las cosas que no están ajustadas a nuestra gráfica o a nuestra regresión. Y ahora vamos a analizar toda la información que nos dio esta regresión. Yo ya la tengo organizada de este lado, que creo que va a ser más fácil leerla y ver por qué quitamos o pusimos ciertas cosas. Entonces, este es el análisis de la varianza y vamos a analizar, como mencionaban nuestros lineamientos, que analizáramos el valor de P. Vamos a ver el valor de P y recordemos que para poder ver si hay una relación de estos datos tenemos que utilizar nuestro valor de P. Como lo podemos ver aquí, el peso en libras, si tiene correlación, aquí lo pueden ver, es menor a 0.05 y los demás no. Sin embargo, hay unos en los que sí se acerca un poco más el valor a nuestro nivel de significancia, por ello vamos a decidir qué variables sí dejamos, qué variables quitamos para poder volver a sacar lo que es la mejor ecuación de regresión. Es cierto que ya tenemos una ecuación de regresión con todas las variables, pero esto no significa que sea la mejor. Por ello tenemos que analizar los valores de P para ver cuáles son las variables que realmente vale la pena que dejemos en esta ecuación de regresión. Y como vemos aquí, no nos conviene quedarnos con la longitud en pulgadas y el frenado en pie porque podemos ver que los valores no nos agregan nada de correlación. Entonces vamos a decidir sacar estos dos valores para volver a hacer este ejercicio y de esta manera sacar una ecuación de regresión un poco más acertada o la mejor en este caso. Muy bien, entonces acá yo ya la había hecho, pero ahorita la vamos a repetir. Entonces estamos en los datos. Estamos aquí, vamos a sacarla de regreso, regresión, y vamos a quitar la longitud y el frenado, porque ya vimos que esta información no nos agrega nada de valor. Entonces vamos a dejar solamente el peso en libras, los cilindros y el desplazamiento o capacidad volumétrica. Tenemos de regreso también nuestra gráfica de residuos, pero ya tenemos nuevos datos. ¿Qué nuevos datos tenemos aquí? Muy bien. Entonces aquí tenemos los datos que nos arroja la nueva tabla, ahora solamente con el peso libras, los cilindros y el desplazamiento. Y estos son los valores. Como pueden ver, el valor de P, el más acertado o el que tiene completa correlación, es el peso en libras. Como lo podemos ver aquí. Nuestra R ajustada, nuestra R cuadrada ajustada es del 63.35%. Eso es bueno porque recordemos que nos pedía que sacáramos los valores que tenían mejor R ajustada.
Si se dan cuenta acá en los lineamientos nos pedía que considerábamos ecuaciones con valores altos de r cuadrada ajustada y que tratemos de incluir solo unas cuantas variables. Es justo lo que hicimos aquí. Tenemos una muy buena r ajustada del 63.35, quiere decir que los valores que estamos tomando de la muestra son correctos y que nos están ayudando a tener una ecuación de regresión correcta. Si se dan cuenta, con esto ya quitamos también variables que no nos hacían ningún provecho, que eran la de longitud y frenado, y solamente tenemos las que realmente sí pueden afectar nuestro rendimiento en carretera. ¿Qué otra pregunta teníamos aquí? Ahora vamos a hacer una predicción del rendimiento del combustible en carretera para un automóvil de 4.000 libras. Me está dando muchos datos, me está dando la longitud, me está dando el frenado, los cilindros y el desplazamiento, pero siempre es mejor hacer las predicciones con las variables que ya nos quedamos, las que vimos que realmente sí afectan. Entonces, vamos a utilizar el optimizador. Primero vamos a hacer la predicción, entonces nos vamos a regresión, predecir, y vamos a agregar los valores que realmente sí nos agregan valor, que dijimos que eran 4.000 libras, eran 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento o de capacidad volumétrica. Entonces ya tenemos aquí la información, le damos OK. Y esta es la información, nuestra ajustada o nuestro ajuste nos da 27.32 con las variables que agregamos de 4.000, 6 y 3.5 en nuestra ecuación de regresión. Y aquí está nuestro intervalo de predicción, que es de 22 a 32, que por ahí tendrían que pasar las medias de nuestros datos, perdón, aquí esta es la de las medias de nuestros datos y esta es la media de las predicciones. Y por último, nos menciona que también quiere que analicemos las características que tendría un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera utilizando esta ecuación de regresión. Entonces vamos a irnos a optimizar estos datos. Si se dan cuenta, aquí abajo está la respuesta, el optimizador de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que queríamos aquí? Era maximizar. Queremos maximizar el rendimiento en carretera. Este es nuestro setup en opciones. No le vamos a poner ningún tipo de limitantes al peso en libras ni al desplazamiento, pero sí se lo vamos a poner a los cilindros. Le vamos a poner whole at value, que no pase de 6 cilindros. Porque también decía que utilicemos nuestro sentido común. Obviamente, si estamos dejando que pase de 6 cilindros, un carro de 8 cilindros obviamente tiene un gasto de gasolina mucho mayor. Entonces solamente queremos ver de 6 cilindros hacia abajo. Aquí vemos nuestro nivel de confianza del 95%, no lo vamos a cambiar y es todo lo que moveríamos del optimizador. Gráficas, ya nos las va a dar por default y le damos OK. Y aquí está el valor. Si se dan cuenta, aquí está nuestro valor maximizado de Y de 35.7098, que sería nuestro rendimiento de millas sobre galón, de 35 millas sobre un galón de gasolina. Se dan cuenta, en los valores en rojo nos da como que lo maximizado, que sería un carro que pese 2.595, libras de 6 cilindros. Aquí se pueden ajustar, si se pueden dar cuenta, aquí uno puede tomar la información y ajustarla por si queremos checar si, por ejemplo, un carro de 4 cilindros estaría mejor. Y si se dan cuenta, no hay gran variación, nos da el mismo peso, entonces, y el mismo desplazamiento de 1.80, así es que no vale la pena el estar modificando los cilindros cuando nos queda claro, nos quedan claros los valores. Entonces, esta es
la optimización, o estas son las características que debería de tener un automóvil para maximizar el uso de combustible en carretera, basándonos en lo que ya habíamos dicho, que es nuestra ecuación de regresión que tenemos de este lado. Estoy buscando. No la veo. Bueno, se me movió de por aquí. Aquí está. Esta es nuestra ecuación de regresión. Y esos son los valores que tendríamos que poner en esta ecuación de regresión en nuestros pesos, cilindros y desplazamiento para tener la mayor o la maximización de nuestro combustible en carretera. Entonces, esta es la manera en la que contestamos el ejercicio, el penúltimo ejercicio, y vamos a pasar al último. ¿Qué dice? Ejercicio de colesterol de hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta. Y. Utilice la siguiente variable de predicción, que son la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Dice, determine la mejor ecuación de regresión. Perdón. Muy bien, entonces vamos a hacer el paso número 1. Nos vamos primero a los datos correctos, que serían estos. No, ya son los últimos. Aquí están. Que son los datos de la edad, la estatura, peso, cintura y lo que queremos sacar con nuestra variable Y, que sería el colesterol. Muy bien. Entonces nos vamos a estadística, regresión, a regresión de modelo y vemos que nuestra variable de respuesta sería el colesterol y vamos a ponerle las variables que nos está pidiendo, que son la edad, la estatura en pulgadas, el peso y el tamaño de la cintura en centímetros. Y este es el valor en gráficas, le pedimos que nos dé 4 en 1 y le damos OK. Ok, estos son nuestros valores residuales. Vemos que solamente contamos con un valor atípico que está fuera y vamos a analizar la información que nos da el ejercicio. Muy bien. Entonces, en este valor de regresión, teniendo todas estas variables, nos vamos a analizar el valor de P, en el cual vemos que la edad es una buena forma o nos ayuda, vemos que sí tiene completa correlación, y también la cintura en centímetros. Lo que no nos está ayudando mucho porque los valores no están cerca de nuestro nivel de significancia son el peso en libras y la estatura en pulgadas. Entonces consideramos que para nosotros poder ajustar esta información tendríamos que quitar estas dos variables para conseguir la mejor ecuación de regresión. Y es justamente lo que vamos a hacer. Si se dan cuenta, lo marqué en rojo porque son las que no nos están agregando valor a la ecuación y solamente vamos a dejar la edad y la cintura en centímetros. Entonces vamos a regresarnos al ejercicio y vamos a volver a modificar nuestra ecuación. Entonces ya vimos que no me sirven de mucho la estatura ni el peso, me sirve la edad y la cintura. Le damos OK. Aquí está nuestra gráfica de residuos y aquí está nuestra información. Ya está cambiada, si se dan cuenta ya solamente tenemos los valores de coeficiente de lo que es la edad y la cintura. Y aquí están, miren. Entonces vemos que ambos están por abajo del valor de significancia, quiere decir que sí tienen completa correlación con, con el colesterol. Entonces vemos que los datos están ajustados, el 71.21% de los datos de la muestra están ajustados y nos sirven para hacer esta regresión. ¿Qué más podemos saber basado en esto? Podemos ver la varianza y aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, la que está más ajustada, que sería esta de menos 11.0, menos 1107 más 9.50 por edad, más 12.85 de cintura. Que esta es la información o esta es nuestra ecuación de regresión. La más acertada como nos pedía el ejercicio. Esta es nuestra mejor ecuación. Ahora vamos a calcular o hacer una predicción para un hombre de 40 años
y que su cintura mide 95 centímetros, porque ya no estamos agregando estos datos porque ya los sacamos, porque vimos que no nos agregan valor a nuestra ecuación de regresión. Por eso no los estamos metiendo a la predicción. Entonces nos vamos a los últimos datos y vamos a predecir. Si se dan cuenta, como en el ejercicio pasado yo quité los valores, solamente me está dando los que sí dejé. Entonces nos pedía que era para un hombre de 40 años con una cintura de 95. años con cintura de 95. Ok. Entonces vemos que aquí nos da nuestro valor. Tenemos de nuevo nuestra ecuación de regresión, los valores que cambiamos. Y aquí nos da nuestro ajuste de 493.343. Y aquí están los valores de por dónde pueden pasar. Entonces la pregunta era, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para esta persona que mide 70 pulgadas, que pesa 175 libras? Vamos a revisar algo. Sí, miren, aquí está. Es de la misma manera que lo habíamos hecho, entonces solamente dejamos la edad, 40 años y cintura de 95. Porque vimos que la altura no afecta, ni la cantidad de peso, solamente nos sirve los 40 años y la cintura de 95, entonces nos dice que el colesterol de esta persona tendría que estar alrededor de 493.343, bastante alto, debería de cuidarse. Entonces, vemos también aquí nuestro intervalo de predicción del 95%. Y esta es la información que nos arroja este elemento. Y esto es lo que podemos sacar. Y dice que qué características tendría un hombre para tener un nivel de colesterol de 150. Si se dan cuenta, en la predicción que hicimos de un hombre de 40 años con una cintura de 95, nos sale muy alto. Quiere decir que por su edad y por la cantidad de centímetros, pues se predice que tenga un colesterol muy elevado, que es realmente pues la información que nos arrojó un colesterol muy arriba. Entonces vamos a hacer una predicción de cuántos años debería de tener una persona que quiero que tenga un colesterol de 150. Entonces, lo cual pues se considera bastante saludable. Entonces vamos a hacer nuestro modelo de optimización. De esta manera. Ok, en el colesterol yo le puse target porque aquí sí nos puso un valor de 150. O sea, quiere que el target de colesterol sea 150. Y las opciones son la edad y la cintura, y a estas no les puse ningún tipo de restricción porque son las que quiero que varíen. A la que le puse restricción es a la del colesterol porque quiero que sea de 150. Entonces le damos OK. Y estamos esperando un poco a que corra la información. Está tardando un poquito. Ahí está. Entonces, esta es nuestra optimización. Vemos que nuestro target era 150 de colesterol, lo que significa que estamos buscando que sea un hombre. La optimización para tener este colesterol es tener 33 años, bueno, 34 casi, porque es el 33.72, tener 34 años y tener 73 de cintura. Entonces, esta es la optimización para